Bueno, pues tenemos la primera ponencia de hoy. Diana Jiménez nos va a hablar de emociones. ¿Subes, por favor? Sí, por favor, un fuerte aplauso para Diana. Claro que sí. Vamos a hablar de emociones, ¿verdad? Mira, sí, vente conmigo, ven, mira. ¿A qué jugábamos cuando estábamos todos así puestecicos? Así, en filicas. ¿A qué jugábamos? En el cole. Sí, en el cole o en la calle. ¿A qué jugábamos? ¿Os acordáis cuando estábamos así puestos así? ¿A qué? A pollito inglés. Ostras, pollito inglés. Momentazos con pollito. Hemos tenido 2 momentazos con pollito inglés. Mira, vamos a sacar las emociones para que tú ya las trabajes. ¿Podemos, por favor, poner la mano encima de los demás, por favor, con el resto de compañeros? ¿A qué jugábamos así? Espera. No, organización. Espera. Pero espérate. Qué ansias, ¿eh? Os tiran ahí el niño interior y lo sacáis como locos. Vamos a hacerlo organizados. Somos 6 niños ya, ¿verdad que sí? 6 niños. Ojo, que va de aquí para allá, Poned la mano. A mi voz. Bueno, aquí hay un montón de canciones, yo recuerdo una. Te voy a dejar las emociones ahí vivas, Mira qué bonito. De aquí para allá, Che, dejad los móviles, caguen de... Vale, deja el ordenador, que estamos... Vale, va como para allá. Y así. Y tú te levantas y le chocas al otro. Si no, no sale. ¿Vale? Y los que estáis ahí lejos, somos integradores, ¿vale? No os preocupéis, os queremos igual. No vais a jugar, pero os queremos. Cuando estábamos en EGB, los que estaban ahí nos daba igual. Ahora sí, ahora estamos integrados, pero antes nos daba igual. Vale, Así éramos. ¿Qué va, Empiezas tú, Empiezas. Los que son los primeros, Y... 1, 2, 3, sí. El conejo de la suerte ha venido esta mañana a la hora del país. Oh, sí, ya está aquí, haciendo reverencia con cara de vergüenza. Tú besarás al chico o a la chica que te guste más. A quien le haya llegado que tienes que besar. Ay. Vamos a ver. ¿Cómo se nota los que somos de GB? Se nota. A aquel de allá. Te ha llegado a ti lo del beso. ¿Vale? A ti. Sí, a ti. Te ha llegado el del beso. Ponte de pie, por favor. Te ha llegado el beso. Tienes a la azafata al lado. Y como somos de GB, que somos reprimidos emocionalmente, es así. Si ahora le haces eso a uno de la ESO, no tiene ningún problema. ¿Qué ha hecho? Se nota que somos EGB románticos perdidos, claro que sí. Fuerte aplauso, por favor. Os dejamos con Diana Jiménez. Muchísimas gracias. Bueno, ¿sabíais que bastan 8 segundos para que alguien te olvide o te recuerde para siempre? Esto se le llama la ventana de la atención. Pero fijaros, más que tener evidencia científica, yo diría que es una estrategia o una campaña de marketing. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar de qué podemos hacer para crear recuerdos, emociones, algo que perdure para siempre. Y como ha dicho José Luis, vamos a volver también un poquito a la infancia, porque lo que sí que sabemos hoy día es que vivimos en un ritmo de vida frenético, ¿no? De consumismo, de hacer, de tener. Y fijaros, la ponencia de hoy se llama Más momentos y no cosas. Y precisamente por esto, porque vamos a generar más momentos, ¿de acuerdo? Al final lo que perdura para siempre son los recuerdos. Es lo que dejamos inmerso o haciendo huella en nosotros y en nuestro cerebro. Mirad, yo os decía, claro, os dedicáis todos al sector del turismo. Y una de las cosas que piden las familias, los padres, y lo comentaba antes Paula, que dice que reservan con 1 año de antelación los viajes, lo que piden son destinos. Y yo lo que quiero que hablemos hoy es que pensemos en el proceso. Esto es algo que los niños lo hacen muy bien, lo hacen de manera natural, ellos disfrutan del proceso. Yo como madre, que tengo también 3 hijos, salgo tarde del trabajo y de repente me doy cuenta que me falta pan de molde y tengo que hacer sándwich por la noche. Y lo que quiero es ir a comprar al supermercado,
coger el pan de molde cuanto antes, llegar a casa, hacer los sándwiches, que los niños cenen, se duchen, se acuesten, se duerman y decir, bien, ya hemos acabado. ¿Y qué es lo que pasa si voy al supermercado con mis hijos a esas horas de la noche? Que se entretienen, que cogen una cosa, que se van por un pasillo. ¿Por qué? Porque los niños disfrutan del proceso, disfrutan del camino. Y claro, yo aquí quiero insistir en qué importante no enfocarnos solo en el destino, en el fin último, sino también disfrutar de ese camino. Y claro, pienso en Israel, en el coche, con sus 3 hijos, diciendo, disfruta tú del camino, que lo que quieres llegar cuanto antes. Cuando tengo 3 niños en el coche y uno dice, mamá me está dando, papá me está mirando, mamá está respirando mi aire, y miras para atrás y está haciendo el otro así, quitándole el aire al hermano. Bueno, pues efectivamente queremos ir hacia el final, pensamos que esto es lo importante, llegar al sitio. Y la mayor herencia que le podemos dar a nuestros hijos precisamente es que disfruten del camino, que atesoren esos recuerdos que se van a convertir en los momentos y recuerdos de su vida. Fijaros, os ha dicho José Luis y le ha preguntado a Paula, a Israel y a Francisco si recordaban, si tenían algún recuerdo familiar. Yo os pregunto por aquí, ¿alguien recuerda qué comió el lunes? ¿Qué voy a acordar yo lo que comí el lunes? No me acordé de lo que comí ayer. ¿Y alguien recuerda lo que comió el sábado? Tampoco. Venga, voy a poneros a trabajar un poquito la memoria porque estoy segura que os podéis acordar. ¿El sábado qué día fue? ¿Qué número? 22 de noviembre. ¿Estabais en casa? ¿Habíais salido? ¿Estabais solos? ¿Estáis con vuestros hijos? ¿Empezáis a recordar cosas? Si estabais en casa, probablemente recordaréis y diréis, ay, es verdad, si no tenía tiempo, si nos íbamos por la tarde a algún sitio, al final comimos en casa de mi madre, ay, comimos un guiso. ¿Qué es lo que os ha hecho que recordéis? La emoción, el sentimiento. Porque al final uno, y como nos contaban también antes, por ejemplo, Paula, nos decía, al final uno con lo que se queda es con lo que sintió. Recuerdo que me llevaron a Londres, lo pasé muy bien, pero fijaros que al final qué encerrona, ¿no? Que me dejaron allí, que ahora ya lo recuerdo como algo bonito, pero ahí quedó, ¿no? Porque lo que recordamos es lo que nos hacen sentir. Mirad, yo también, mi idea es haceros recordar. Antes José Luis os ha hecho recordar canciones. Y ahora yo os pregunto, ¿cuándo fue la última vez que jugasteis? Pues que os voy a... Ayer. Eso es porque tenéis hijos adolescentes, ¿no? Y estuvisteis jugando con ellos. Me lo creo. Bueno, pues nos vamos a poner a jugar, porque si una de las cosas importantes que hay para la memoria, para la emoción, para que se fijen los recuerdos, es trabajar este cerebro. El cerebro necesita movimiento y le vamos a dar movimiento. Mirad, es muy sencillo el juego que vamos a hacer, ¿vale? Os voy a pedir que os pongáis de pie y por parejas, con lo cual, aunque seáis de GB, al que tenéis al lado, si no le habéis saludado, por favor, aprovechar y saludar, que es de buena educación. Os ponéis de pie y vamos a hacer una cosa muy sencillita. Vais a contar hasta 3. Uno va a decir 1, el otro el 2, el otro el 3, vuelta a decir 1 y vamos a ver cómo sale, ¿vale? Vamos a hacerlo varias veces porque luego le vamos a ir metiendo dificultad. Entonces, os invito a que os pongáis de pie, busquéis una pareja y es muy sencillo. Solo tenéis que contar hasta 3. Uno dice 1, el otro el 2, el otro el 3, así, ¿vale? Venga, pues adelante. ¿Os sale? ¿No? 2. Eso es, eso es. Seguís contando todo el rato hasta 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Lo tenéis? Vale. Ya lo tenéis, ¿verdad? Vamos a meter un poquito de complejidad. La persona que diga 1 va a dar un saltito. Venga, adelante. 1, 2, 3. Hay que buscar pareja, no me hagáis trampa. Vale, vale. ¿Ha salido más o menos? Venga. Ahora, la persona que dice 1 da un saltito
pero la que dice 2 toca la nariz al de enfrente. Venga, y contamos hasta 3. Venga, adelante. 1. ¡Ay, qué lío! Venga. Vale, vale. Lo tenéis, lo tenéis. Metemos la última dificultad. Qué ganas tenéis de jugar, ¿eh? Metemos la última dificultad. El que dice 1, atención, el que dice 1 da un saltito, el 2 toca la nariz del de enfrente y cuando decimos 3 chocamos las palmas. Venga, vamos allá. Tiempo, vale, os podéis sentar. Nos sentamos. Bueno. ¿Cómo estáis ahora? Bueno, os habéis activado, que era lo importante. Fijaros, qué difícil, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Qué difícil cuando le metemos al cerebro más de una instrucción. Y eso que nos habían vendido la idea de que podíamos hacer muchas cosas a la vez, sobre todo las mujeres. Hoy día sabemos que lo que hacemos es que cambiamos el foco de la atención. Realmente solo podemos y debemos hacer una cosa a la vez. He visto que se ha complicado, ¿no? Acabo de ver dando saltos, chocando las palmas, metiendo el dedo en el ojo al de al lado. Bueno, por lo menos nos hemos movido, que es importante, y esto hace que se fijen los recuerdos. Bueno, los objetos se rompen y los recuerdos quedan para siempre. Ahora, fijaros, llegan las Navidades, vamos a empezar a hacer compras, a hacer regalos, y una de las cosas a los que os quiero invitar es que incluyáis en esa lista de regalos experiencias, viajes, que se convertirán en ese recuerdo para vuestros hijos, para las familias, y eso es lo que se van a llevar, esos recuerdos, porque al final cuando le preguntas a vuestros hijos o incluso vosotros mismos, ¿qué te regalaron el año pasado en Navidades? Muchas veces ni nos acordamos, cada vez acumulamos más objetos, cosas materiales, mientras que si regalamos una experiencia, un viaje, eso es un regalo, es una herencia valiosísima que le vamos a poder dar a nuestros hijos o que les vamos a dar a las familias, porque eso va a perdurar para siempre. Y se va a convertir, como dice ahí, en raíces. Mirar, cuando los niños hacen experiencias nuevas, un viaje, algo que sea una aventura, van a activar áreas cerebrales que precisamente van a fortalecer su autoestima, que sabéis que la autoestima es algo que se va desarrollando con la edad. Cuando los niños son pequeños se hacen preguntas esenciales: ¿quién soy? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo son los demás? ¿Qué debo hacer para pertenecer? Y en función de esas respuestas que se dan, con ellas van por el mundo, ¿no? Esa personalidad se forma en los 5 primeros años de vida, por eso es tan importante esa primera infancia, esos primeros 3 añitos. Luego, con los años, uno va teniendo experiencias de la vida y va modelando cosas, pero esas preguntas esenciales ya se han hecho en esos primeros años. Fijaros, cuando los niños pequeños viven estas experiencias, van a fortalecer su autoestima, pero además les va a permitir desarrollar la curiosidad. Sabéis que los niños son científicos por naturaleza, son curiosos, necesitan explorar el mundo en el que están. Nosotros ya somos adultos y parece que nos lo sabemos todo, no hacemos esas preguntas de ¿por qué llueve? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué se esconden las nubes? Ni lo sabemos, pero ya ni lo preguntamos. Los niños sí, los niños tienen esa capacidad de asombro y de curiosidad y de querer saber, pero además les dan seguridad emocional. Yo pertenezco a esta familia, soy importante, soy útil, soy visto, soy tenido en cuenta, con lo cual el viaje se puede convertir en sembrar esas conexiones que, como os digo, perduran para siempre. Y aquí, desde el punto de vista de la neurociencia, de lo que nos dice el cerebro, es que las emociones, como os decía antes, son el pegamento que fijan los recuerdos. La amígdala, el hipocampo,
trabajan juntos para transformar esas experiencias en recuerdos duraderos. Pero es que además, como os decía antes, fortalece lo que es el apego, el desarrollo emocional en la primera infancia, que luego se traslada hasta la adolescencia y sirve de brújula, ahora os lo contaré un poquito, pero fortalece esa autoestima y construye esa identidad familiar también. No se trata de viajar más, sino de viajar mejor. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a nuestros hijos a que sientan que son importantes en esa familia y que tienen algo que aportar. Y mirar, una de las cosas también que tenemos que darnos cuenta es que el cerebro se va desarrollando con la edad, ¿no? Cuando nacemos, cuando somos pequeñitos, las partes del cerebro que están más desarrolladas son las del cerebro primitivo, después se desarrolla el cerebro límbico, el cerebro emocional y finalmente el cerebro de las funciones ejecutivas, que es el que tenemos todos los adultos. Voy a pediros ahora que penséis, bueno, que hagáis lo que yo voy a decir, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña práctica para explicaros esto, que es un poquito más complejo. Quiero que hagáis lo que yo diga, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, pero tenéis que hacer lo que yo diga, es importante. Necesito que levantéis las manos hacia arriba, ¿vale? Las sacudimos un poquito, fenomenal. Y ahora con el dedo índice y el pulgar vais a formar un círculo, ¿vale? Y os lo vais a llevar a la barbilla. Venga, tenéis que hacer lo que yo diga, todos con el índice y el pulgar en la barbilla. ¿Podéis miraros entre vosotros? Personas obedientes, ¿todos habéis hecho lo que he dicho? A la barbilla. ¿Qué ha pasado? Me habéis imitado. Fijaros, yo he dicho, tenéis que hacer lo que yo diga, pero ¿qué ha pasado? Me estabais viendo y habéis ido directamente a hacer lo que yo hacía. Esto es importantísimo porque esto tiene que ver con las neuronas espejo, que están en ese cerebro límbico. Os digo, el cerebro se va desarrollando con la edad. Los niños, la parte del cerebro emocional, ese cerebro límbico, donde están las amígdalas cerebrales, donde se almacenan los recuerdos, es el que tienen más desarrollado. Les llega antes lo que ven que lo que oyen, igual que os ha pasado a vosotros. Y tiene muchísimo más impacto, por eso es muy importante que lo aprovechéis, ¿no? Qué importante quedarnos con lo que se ve y no solo con lo que se dice, ¿no? Es como que lo que se dice queda más en plano consciente y lo que se ve va más al inconsciente y queda fijado para siempre. Además, esas neuronas espejo son las responsables del contagio de emociones. Son las que hacen que cuando estés con una persona que está enfadada, te acabes enfadando. O si estás con un niño pequeño que se pone a llorar y a lloriquear, tú acabas diciéndole, pero dime las cosas bien, no lloriquees, ¿no? Se contagian las emociones. También son las responsables de la empatía, que cuando alguien se caiga de repente tú hagas así y te dé como un pinchazo porque parece que sientes lo que la otra persona está sintiendo. Pero lo que quiero que os quedéis con esto que os decía es qué importante acordarnos de que va a llegar antes siempre lo que vemos, ¿de acuerdo?, que lo que oímos. Y hoy día, en este mundo que vivimos tan conectados, que antes nos decía José Luis, dejar los móviles, no estéis con el ordenador, que estamos pegados a una pantalla, fijaros, la tecnología es maravillosa, ¿no? Nos está permitiendo estar cerca de la gente que está lejos, pero nos está alejando de la gente que está cerca, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con hacer un buen balance de la tecnología. Y lo que os propongo es que en los destinos, en esas escapadas, en esas experiencias, en esos viajes familiares, seamos capaces de sacarle un uso a la tecnología, que la tecnología esté a nuestro servicio y no al revés. Incluso que podamos planificar tiempos sin pantallas, donde haya real y verdadera conexión con nuestros hijos y con nuestra familia con quien estemos compartiendo. Porque, como os decía antes, esos recuerdos de la infancia van a ser las raíces en la adolescencia. La adolescencia es un momento donde sabemos que hay mayor distancia emocional, que es necesario, que es ese momento en que los chicos necesitan alejarse de nosotros, donde se van a dar cuenta que las raíces que sembramos están ahí y nosotros vamos a servir de brújula. Yo siempre le digo a los padres de adolescentes que nos convertimos en ese faro que está ahí en el puerto, que está en la orilla, iluminando el camino del barco, pero que no sale tras de él. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar siempre encendidos, iluminar ese camino para que los chicos sepan hacia dónde tienen que mirar en caso de que quisieran volver. Pero esas raíces
ese hilo invisible se siembra en la infancia. Y se siembra gracias a esos recuerdos, como os decía, a esos viajes, a esos momentos compartidos. Y os dejo aquí unas ideas prácticas de desconexión digital que se pueden aplicar y que pueden trabajar las familias, ¿no? Muchas familias dicen, ¿qué hacemos cuando los hijos son mayores? ¿O cómo podemos conectar con nuestros hijos en este mundo tan conectado? Pues fijaros, imaginaros que cada miembro de la familia de ese viaje elija una foto. Estas son ideas que les podemos dar a las familias. Que elija una foto de ese viaje y que ponga una frase, algo que le haya llamado la atención. Y esa foto puede ser de cualquier cosa, de algo que comieron, o un momento en el que uno se sentó y puso mala cara, cualquier cosa que cree ese recuerdo. Pueden hacer una cápsula del tiempo, pues si hemos hecho un viaje, nos hemos ido a un país nuevo, pues comprar una cajita, un cofre o algo que se nos ocurra y guardar cosas que nos recuerden ese viaje, desde la tapa de una bebida que tomé que nos llamó la atención, la etiqueta de un producto, la entrada a un sitio, cualquier cosa puede servir para esa cápsula del tiempo. Y qué bonito, años después, poderlo abrir y volver a recordar. Eso nos va a traer esas emociones, ¿no? De qué vivimos en aquel momento y vamos a recordar cómo nos hicieron sentir en aquel lugar. Porque la emoción, como decía aquí, fija los recuerdos, ¿no? Incluso elegir un día sin móviles. ¿De acuerdo? Proponerlo, no tengamos miedo. Hoy vamos a estar sin móvil y lo que vivamos vamos a hacer más esfuerzo por recordarlo, por guardarlo en nuestra memoria y cuando lleguemos a casa podemos hacer esa cápsula de tiempo o anotar lo que cada uno se llevó de ese recuerdo, porque seguro que los que tenéis hermanos, seguro cuando habláis de vuestra infancia parece que vivisteis en casas y hogares diferentes, ¿no? Yo es que recuerdo que mamá, ¿pero qué dices? Si mamá eso nunca, pues que sí, que te digo yo que fue así. Cada uno tiene su propia experiencia y su propio recuerdo de esa infancia. Crear rituales familiares, ¿no? Por ejemplo, al primer año hacer una foto juntos cuando fuimos a un sitio, al segundo año que se haya la tradición de hacer la foto. Nosotros, por ejemplo, en casa, como os decía, que somos 5, nos gusta todos los años hacer siempre en Navidades una foto y recrearla año tras año. Vamos viendo cómo van cambiando las caras, sobre todo cuando vivimos con niños, vemos cómo cambian y cómo van creciendo con la edad y al final, como dice, se puede convertir en un tesoro familiar. Tener esos rituales, como por ejemplo nosotros en casa, recuerdo una vez estábamos atravesando por un mal momento y uno de mis hijos le dijo a mi marido, a su padre, papá, tú no te preocupes, que nosotros somos los Díaz, ¿no? Qué bonito tener esas frases, esas anclas, esas llaves que nos dice la PNL que son importantes para recordar dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? Y fijaros, a las empresas que os dedicáis al turismo, no vendáis productos, cread memorias, cread recuerdos para las familias, para las personas que se acercan a vosotros. Cuando diseñamos esas experiencias, tened en cuenta que si tenemos niños pequeños, si las familias tienen niños pequeños, lo que más van a buscar son experiencias donde haya sobre todo juego, que es lo que más demandan los niños, seguridad, porque lo que los padres buscamos es sentir que nuestros hijos van a estar seguros, van a tener momentos de seguridad, que haya momentos también de desconexión, de tiempo para nosotros y de descubrimiento sensorial, que esa curiosidad que os decía que es innata y natural en los niños esté cubierta. Cuando son familias con preadolescentes, pues aquí ya podemos subir a más momentos de autonomía, que ellos sientan que son más independientes, que se pueden separar de nosotros, que pueden seguir explorando. Y cuando son adolescentes, muy importante siempre meter actividades que impliquen movimiento, reto, aventura y que haya un propósito compartido, donde además ellos sientan que pertenecen y que pueden contribuir, ¿vale? Que pueden aportar de su parte. Recordar, el mejor regalo que podemos hacer, que pueden hacer las familias, es dar tiempo y, como os decía antes, caminos. No solo que nos enfoquemos en el destino, sé que buscamos el destino y el fin, pero que también del camino podamos hacer un momento bonito de recuerdo. Y aquí os doy otro tip por si os puede servir. Mirad, el cerebro tiene costumbre por naturaleza de quedarse con lo malo. De hecho, cuando tenemos un día, que el día tiene 24 horas y nos ha pasado algo malo, cuando se lo contamos a alguien casi siempre decimos, ¡buah, ha sido horrible! Porque tal y pasó esto. Y parece que el resto de las cosas que fueron buenas las pasamos por alto. Y esto pasa mucho cuando viajamos con hijos y tenemos un viaje y de repente en algún momento se pusieron a pelear o uno se quejó de algo o a alguno le pasó algo. Y yo siempre le digo a los padres,
Cuando estéis acabando ese viaje, recordad las cosas buenas. Es decir, que pongáis encima de esos recuerdos las cosas buenas. No os quedéis con lo malo. Porque cuando pase el tiempo estaréis ayudando, el cerebro se construye como si fuera una red, va uniendo conceptos unas cosas con otras. Cuando pase el tiempo podrán recordar que hubo algo bueno, pero tenemos que incidir en ello. No nos quedemos con lo malo, que como os digo, el cerebro por naturaleza y por supervivencia tiene que recordarnos lo malo, pero nosotros podemos hackear ese cerebro y quedarnos con las cosas buenas. Entonces siempre hacer como un pequeño resumen al final del día, cuando se vayan a la cama, decir, pero ¿recuerdas que hicimos esto y recuerdas aquella risa y recuerdas aquello que pasó? Siempre acabar con algo bueno para que quede fijado en el recuerdo y en la memoria de nuestros hijos. Pues muchísimas gracias. Gracias, Diana. Qué bonito, Diana, muchas gracias. Gracias, qué bonito.